Bienvenidos a mi podcast. Aquí hablamos sin cuentos, de negocios, de visión, de crecimiento y hasta de fracasos. Todo lo que nadie te dice cuando estás en el proceso de crecimiento en un ámbito de real estate. Yo soy Alejandro López, empresario, inversionista y obsesionado con una idea: que todos podemos cambiar nuestra vida si aprendemos a pensar diferente, tomar decisiones inteligentes, rodearte de la gente correcta y ser agradecido. Aquí vas a encontrar claridad, herramientas, historias, perspectivas que te ayuden a avanzar en tu negocio, en tu inversión y en tu mentalidad. Si quieres crecer, cuestionarte y elevar tu juego, estás en el lugar correcto. Respira profundo, porque aquí empieza tu siguiente nivel. Continuando con nuestro podcast de información para poder comprar casa, tenemos a dos grandes invitados, dos personas que han estado trabajando muy fuerte para poder apoyar a la gente a poder lograr el sueño de su vida, que es comprar su casa. Así que con ustedes les presento del grupo Wildless a Roger y a Alessandro. Así que me gustaría que se introdujeran un poco para que la gente los conozca, porque sé que mucha gente los ha estado hablando con ustedes y con el equipo, con la oficina, y bueno, que hoy le pongan una cara a la voz que han estado escuchando en el teléfono. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, realmente es un privilegio. Y va que la redundancia, es un privilegio hacer equipo con ustedes, son unos profesionales, nos sentimos súper cómodos y estamos todos trabajando por un propósito, que es ayudar a la comunidad a lograr lo que de alguna manera se llama el sueño americano, que es su primera casa, o sus otras casas, en caso de que sea un inversionista. Pero gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, no, de igual manera, es un placer también estar acá con ustedes y nada, gracias por la confianza más que nada. Bueno. La idea es seguir trabajando y seguir ayudando a mucha gente. Esa es la idea. Ale, tú has estado ya viendo un poco la dinámica del grupo de gente que hemos estado trabajando, que ya tú tienes un buen, yo creo que unos 30, 40 personas que están en el proceso de comprar. ¿Qué es lo que más has visto de esta gente? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este grupo de personas? Mira, lo que más me llama la atención de este grupo de personas es que son personas que vienen con la intención de recibir información. Lo que nosotros nos dedicamos es a trabajar con el primer comprador. Nos encanta ese tipo de cliente porque es alguien que podemos guiar de principio a final. ¿Okay? Y tratar de cierta forma como que de quitarles ciertos mitos que tienen en su cabeza. ¿Okay? El proceso de compra de casa no es difícil. Comprar casa es más fácil de lo que mucha gente se piensa. Entonces el cliente que viene a través de esto que están haciendo ustedes, es un cliente que nada, que lo que necesita es que lo ayudemos a poder comprar y a poder lograr su sueño americano, como bien decía Roger anteriormente. Sí. Entonces nada, la idea es poder seguir ayudando a mucha gente y tratar de empezar a cerrar los ciclos de cada una de estas personas y poder ayudarlos a que ellos también puedan como que de cierta forma regar la bola un poco más. Que vean ellos por su experiencia propia que sí pudieron comprar gracias a ustedes. A mí lo que me gusta es que tal vez, no sé si es la costumbre de los países nuestros, que la compra de la casa es un proceso bien difícil, ¿no? Y aquí este país es tan bondadoso que yo siento que de los procesos más fáciles es comprar su casa. Y la gente, cuando nosotros le damos información y los ponemos en manos de ustedes, como que quedan un poco sorprendidos de la, no quiero decir facilidad, pero que el proceso no es tan difícil. Que sí hay maneras de llegar al objetivo, ¿no? Correcto. Y eso yo me he fijado con varios clientes que ustedes han atendido, que salen como que es posible que sí podamos comprar la casa. Y esa esperanza que se despierta es lo que la gente, yo más bien trato de transmitir. Miren, el miedo, empiecen el proceso. No lo van a terminar de repente en 30 días, pero de repente en 6 meses o de repente en un año. Pero si no se empieza, no hay manera de saber cuándo se puede terminar el proceso. Correcto. Es súper satisfactorio para nosotros cuando recibimos un cliente en nuestra oficina, verlo, o sea, que ellos van con la ilusión de que algún día poder comprar alguna casa y llegar a la oficina y nosotros darle una carta de preaprobación. Créeme que eso es la mayor satisfacción que yo he encontrado en esta industria, en este negocio. Porque inclusive le ves cómo se le aguan los ojos y eso te hace sentir bien. O sea, que estamos haciendo algo bien. ¿No ves? El proceso de comprar casa, como tú decías, Alejandro, en este país, y gracias que estamos en los Estados Unidos de América, no es tan complicado. La mayoría de la gente cree que no están listos, sin embargo, probablemente sí estén listos. Por eso es importante revisar toda la documentación, mirarlo todo con calma, porque créeme que lo más importante para tú llegar a un lugar es saber en dónde estás.
Llegué a ir a nuestras oficinas a entender en dónde estás en este momento. Probablemente puedas comprar muy rápido, probablemente te va a tomar un poquito de tiempo, pero va a iniciar un proceso. Ahora, de que compras tu casa con nosotros y con el equipo maravilloso que estamos trabajando. Que son ustedes. ¿Cómo es que dice? Hay 3 cosas seguras. A eso iba ahora. A eso iba. A eso iba, que iba a ser que lo dijera Alessandro. A eso iba. Bueno, pues lo van a decir los dos. Gracias por la interrupción. A eso iba. Bueno, nada, ¿dónde estábamos? Hay 3 cosas seguras. Hay 3 cosas. Hay 3 cosas seguras en la vida. Alessandro tiene un refrán bien interesante que a mí me encanta. Que dice, hay 3 cosas. Es más, que lo diga Alessandro. Hay 3 cosas en la vida que son seguras. En este país, los taxes, la muerte y cerrar con nosotros tu casa. Muy buena, muy buena. ¿Cuál es el primer paso que alguien que nos está escuchando y dice, bueno, de repente yo creo que no estoy listo, de repente sí, pero ¿cuál es el primer paso que esa persona tiene que dar? El primer paso, siguiendo con el tema anterior, es sentarse con nosotros. Revisar toda la documentación. Cuando tú vas a comprar casa, es exactamente, yo hago siempre la misma analogía, que es como ir con un doctor. O sea, cuando tú vas con un doctor con un síntoma, el doctor tiene que hacerte análisis, ¿correcto? Para ver cuál es la causa, cuál es la razón de ese síntoma. De igual manera, si tú quieres comprar casa, nosotros necesitamos revisar tu documentación para ver de cuál es la mejor manera, cuál es la receta que te podemos dar. Y la receta final es que puedas comprar tu casa. El primer paso es ese, o sea, entender que hay que revisar toda esa documentación. Cuando tú hablas de documentación general, ¿qué documentos son los que el cliente que nos está escuchando, qué documentos el cliente que nos está escuchando debería de ir preparando para ir a sentarse contigo? Eso es una muy buena pregunta. Mira, todos los negocios tienen un ABC y el de nosotros no difiere absolutamente en nada otro. Si te pones en tu cabeza, es una documentación sencilla, ABC, y va a empezar por la C. La C es el crédito. Tenemos que ver cómo anda el crédito, porque a los bancos miramos riesgo. Cuánto ganas, cuánto debes. Por eso miramos crédito. Lo segundo, la B significaría de alguna manera un balance de ingresos. ¿Cómo generas el ingreso? Si eres W2, si eres self-employed, si eres dueño de negocio. Necesitamos revisar toda esa documentación. Y la A son los activos. O sea, ¿qué assets tienes en cuenta? Porque es importante tener algo, aunque tenemos algunos programas de ayuda, etcétera, etcétera, que me imagino vamos a profundizar un poco sobre eso. Pero es básicamente eso, crédito, ingreso y assets. O sea, cuánto tienes en cuenta, cuánto dispones. Porque algo siempre vas a tener que poner, ya sea para dar un payment o gasto de cierre. O sea que la gente que está pensando en ¿será que puedo? Tienen que ver cómo está su crédito, cómo están sus ingresos que son taxables y que sean comprobables y cuánto tienes para dar de down payment o cuánto puedes adquirir para poder hacer el cierre de la propiedad. Esas son las 3 cosas que podemos decir fundamentales. Correcto. Con eso se empieza. El ABC. El ABC. Ok. Ahora, esa evaluación la hacemos nosotros. Correcto. La idea es que ellos nos traigan la documentación y nosotros hacer la evaluación por ellos. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa? O háblame un poco más o menos para que la gente se ubique con el crédito. ¿Qué es lo que se considera crédito óptimo para poder comprar casa o crédito malo para comprar casa? Para que la gente tenga un proceso de número. Yo sé que es un coeficiente que se tiene que ir armando en el proceso. Mira, pero no es tanto el puntuaje de crédito, es el cuerpo del crédito. Nosotros hemos tenido clientes en el pasado que han cerrado una propiedad con un crédito de 640 y que han tenido una mejor aprobación y mejores términos de alguien que tiene casi 700 sin historial. Porque el puntuaje es un reflejo directo de cómo está la utilización en el momento y, por supuesto, de, entre otras cosas, si ha habido algún pago tarde o no. Pero un crédito te puede bajar en puntuaje porque a lo mejor tú tienes un 80% de utilización en las tarjetas, pero tienes un crédito de 20 años de historial, con 7 carros pagos, a lo mejor una hipoteca que tuviste en el 2003 que está paga. Entonces, ese crédito con historial, no importa el puntuaje que tienes, es muy probable que tengas una aprobación automática con un banco. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que podemos ver case by case, pero por ejemplo, en un préstamo FHA, nosotros tenemos la posibilidad incluso de trabajar con crédito por debajo de 580. por debajo de 580. Por debajo de 580. Wow. El tema es que, por supuesto, al tú no tener un puntuaje que te respalde, entonces vienen otros términos. Claro. Y las condiciones cambian un poquito. El riesgo, por supuesto, es mucho mayor. Claro. Pero sí se puede hacer por debajo de 580. Cuando crédito en dices, FHA. para hablar claro y la gente logre entender claro, entre menos crédito
siempre se puede hacer el préstamo. Siempre Lo algo que se único puede que hacer. las condiciones van a ser más para protección el banco. Es correcto. Entonces, lo que te va a afectar ahí son dos cosas, probablemente. Que te toque poner más plata down E interés. y que el interés va a ser más Correcto. alto. El interés es un reflejo directo de cómo está el riesgo en el préstamo. Ok. Entonces, eso es lo que quería que dijera. 100%. Que el interés no lo pones, de hecho, no los... El cliente es quien trae su interés. El cliente trae su interés, pero hay una... No es como que nosotros tampoco lo podemos elegir. Es algo que... ¿Cómo es el proceso de que se asigne 6.75? Explícame un poquito cómo Ok, se asigna el los interés. intereses y esa parte ya Roy después va a profundizar un poquito más también porque todo parte de del mercado como tal y de cómo funciona la economía. ¿Ok? Pero el interés es un reflejo directo del riesgo que tú le traes al préstamo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo un crédito de 700 puntos, Alejandro tiene un crédito de 680. Hay una diferencia en 20 puntos, pero a lo mejor el historial de Alejandro con 680 es mucho más largo que el mío y él ha tenido o le ha podido demostrar a creditores que él es más confiable que yo porque tiene a lo mejor 10 años más en crédito que yo. Entonces, a lo mejor Alejandro, que tiene 18, 20 años de historial crediticio sin nada negativo en su historial crediticio, él puede tener una mejor aprobación, incluso un mejor interés que yo, que tengo un crédito de 700 puntos basado en tarjetas de crédito de alrededor de $1,000 en balance. ¿Me entiendes? O, bueno, de línea de crédito en este caso. Entonces, mi crédito es basado en algo no tan tangible. El de él está demostrado que él sabe repagar, que él tiene la disponibilidad y también ha sabido cómo manejar sus finanzas por un periodo de 20 años. Entonces, no hay forma, o sea, no hay una matemática o una ciencia exacta, es case by case. Hay que ver. Tenemos Y que por eso es evaluar la importante documentación. que la gente entienda que todo empieza con una conversación, ¿no? Correcto. Sentarse Y a la eso- mesa exacto. para que ustedes le puedan explicar, para que ustedes les digan dónde están ellos parados, como dice, que el doctor les dé el diagnóstico de dónde están para poder operar. Pero también hay procesos donde puedes mejorar el crédito, ¿ok? Exactamente. Entonces, no sé, ¿cómo explícales un poquito a la gente en la parte para mejorar su crédito, para poder, digamos que yo llego y tengo buenos ingresos, pero mi crédito no está óptimo. Ya sé yo entonces que no voy a comprar en 30 días. Entonces el proceso se va a alargar más, porque hay que hacer una parte de trabajar un poco en el crédito. Correcto. El crédito tiene arreglos, eso no tiene ningún problema. Y de hecho hay unas compañías que se dedican a reparar el crédito. Que eso puede tomar probablemente, no sé, un periodo prudente, puede tomar de 20 días a 3 meses, en dependencia de cómo tenga el crédito. Como decía Alessandro, el crédito es algo individual, es como una huella digital, ninguno se parece a otro. Pero si hay maneras, o sea, si usted como cliente llega a nosotros con un crédito no muy bueno, hay formas de cómo arreglar el crédito. 100% lo podemos hacer internamente nosotros. Nosotros como banco también trabajamos directamente con los buros de crédito, pero si es algo un poquito más profundo, que hay que arreglar algunas cosas, tenemos también en el equipo compañías que arreglan crédito. Así que eso tiene solución 100%. O sea que mal crédito no es un impedimento. No es un impedimento. Bueno, pues entonces hay que Eso no es pasar un a la impedimento. siguiente para ver, a buscar cuál es el problema para no comprar la casa. O sea, ya esa objeción se convirtió en excusa. Así es. Porque así es. tiene Ahora arreglo. cuéntame un poco. Hablas del ingreso. Hay que revisar el ingreso del cliente o de la persona que esté interesado. Aquí en el sur de la Florida, digamos, una casa típica te puede andar, o bueno, no una casa típica, aquí lo típico ya está fuera de alcance, pero digamos alguien que anda queriendo comprar, te voy a dar un rango entre 300 a 450. Háblame un poquito del ingreso de esa persona. Yo sé que hay muchas cosas, pero háblame un poco para que la gente diga, bueno, sí, yo una casa de 350 la pudiera comprar. ¿Dónde debería de estar con el ingreso y las deudas? Más o menos, un número más o menos para atrás, entre 350 y 400 mil. Estamos hablando entre 7 mil y 8 mil dólares mensuales de ingreso. Ahora, ahí viene algo bien interesante, que es lo que hablamos al principio. Los bancos miramos el riesgo. Relación deuda contra ingreso. Eso se mide en un porcentaje, que es un ratio. Entonces, para tú poder calificar para una casa de 350 mil a 400 mil, no solamente es el ingreso, hay que calcular esa relación de los 7 mil dólares u 8 mil dólares, cuántos que tienes en deuda. Y hay un límite de dependencia de qué programa. Por ejemplo, el programa FHA es mucho más flexible.
¿Por qué? Porque el 44 debt to, 46. es 40, correcto. Si vamos a hablar más técnico, sí, 46.99, 54.99 en el backend, que es lo que se llama debt to income, que es esa relación de deuda-ingreso, que se mide en ese porcentaje, inclusive se pudiera ir hasta 56.99. O sea, siendo un poquito más técnico. Pero más o menos andaría por ahí. Ese porcentaje es el que te va a decir si el cliente califica o no. ¿Por qué? Porque puedes tener un muy buen ingreso, inclusive puedes ganar $10,000 al mes, pero tienes $5,000 en deuda. Entonces ya esa relación deuda-ingreso, que vuelvo a repetirlo, se mide en un porcentaje, ya sobrepasas ese porcentaje y ya no calificas. Claro. Ahora, que hay manera de cómo ayudarte 100% a arreglar todo eso, pues lógicamente sí. Porque como refraseando a Alessandro, lo único seguro en esta vida son los taxes de la muerte y cerrar con Wallace Group. Entonces, y el ingreso no tiene que ser individual. Puede ser por pareja, puedes agregar a otros miembros de tu familia. Explícame esa parte del el ingreso de $7,000, $8,000 no tiene que ser exclusivamente de una persona. Gracias por ese punto, es una excelente pregunta. Mucha gente tiene la mala concepción de que para comprar una propiedad pues pueden ser nada más dos personas. Gracias a Dios, en un préstamo hipotecario se pueden poner la cantidad de personas que sean. Esposo, esposa, los hijos si tienen ingresos, el tío, el perro no, pero bueno, de ahí para allá todo el mundo, hermano mío, se puede poner, o sea, podemos contar ese ingreso. ¿Qué es lo que nos ha pasado con varios de los, los casos que tenemos ahora, ¿no? Y eso es un buen punto de por qué venir a sentarte con nosotros. Correcto. Nosotros sabemos qué preguntas hacer y entender cuál es el panorama completo para poder hacer la pregunta correcta y tratar de ir viendo de qué manera podemos ayudarlo mejor. Y eso es una forma, obviamente. Mientras más personas, ahora mismo estamos trabajando una cliente que no califica con su ingreso, pero estamos tratando a ver si con el hijo, con el papá, hay una como una madrastra también, creo que hasta forma parte del núcleo familiar, y por ahí siempre hay una manera. There is always a way, siempre hay una manera. Entonces sí tienes razón, Alessandro, es que se cierra. 100%, 100%. Ok, entonces, ¿y qué, saliendo un poco, digamos, del valor de 350 a 400, casas, digamos, si encontráramos casas en el área del West Coast, que hay casas de 200, 250, el ingreso puede ser un poco más bajo, entonces? Correcto. Si quieres, no sé, ¿quieres hablar de esa parte? No, el tema del ingreso, la relación de la compra. Ok, el ser humano no califica para un precio de compra. Todos calificamos para un pago mensual. ¿Ok? Y ese pago mensual va básicamente, es basado en el household income, o sea, en el núcleo familiar, cuánto ingreso entra y hasta cuánto puedes gastar para términos de una hipoteca. Entonces, todos calificamos para un pago mensual, basado no solamente en mi ingreso, sino también en la relación de deuda contra ingreso. Tú calificas para un pago mensual o tu familia califica para un pago mensual. Ese pago mensual puede ser $2,000, puede ser $3,000, puede ser $7,000, puede ser $1,500, no importa. Pero es basado en eso. Yo lo que le digo muchas veces a la gente cuando estoy en el teléfono, le pregunto, ¿cuánto pagas de renta? 3,200. Si estás pagando de renta 3,200, tienes la capacidad de comprar una casa. 100%. Porque quiere decir que de alguna manera estás haciendo un ingreso que estás produciendo 3,200 para pagar donde vives. Entonces, solo hay que ver con estas dos personas acá cómo se hace el proceso de que esos 3,200, en vez de que vayan a un landlord, vayan a la causa de tu casa, ¿no? Porque alguien que paga 3,200 prácticamente paga un mortgage, ¿sí o no? Claro que sí, correcto. Que vas a tener que ajustarte, que no va a ser la casa que tenías en Coral Springs y te toca irte para, no sé, Margate o alguna cuestión así, o te va a tocar conseguir algún adicional para vivir donde quieres, pero ya estás pagando 3,200, que no se recupera nada. La renta es 100% interés. Es dinero botado, 100% interés. Y mientras que en tu casa, del día 1, empiezas a construir equity. Y eso ya a 7 años, yo me he fijado en varios de los comentarios que les he estado explicando lo que es equity. Y mucha gente comenta, sí, yo saqué mi casa en el 2006 y me costó un mundo el proceso, pero me costó 200 y la casa ahora vale 750. Correcto. Entonces ya tienen un equity construido y más bien mucha gente incluso como que les contesta con un poquito de
de envidia. Claro, sí. Entonces, yo no te dé envidia. Compra tú. Mejor busca llegar a la mesa con Roger y Alessandro para empezar y ver el proceso. ¿Cuánto cuesta esa reunión para reunirse contigo y analizar todos esos documentos? Gratis. Eso es lo que- Totalmente gratis. completamente Mira, gratis. un café de nuestra parte y un estrellón de mano. Eso es lo que cuesta. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacer el esfuerzo? ¿Qué tal si después de esa reunión al año estamos grabando contenido, dándole las llaves a una persona Que así de va a esas? ser. Entonces, Así va ese a es ser. siempre lo que yo le insisto a la gente. Dense la oportunidad de hacer el esfuerzo de tener esa reunión. Correcto. Y organizarse. Muchos nos perdemos tal vez porque los papeles, porque mi crédito y sentimos un overwhelming la información, ¿no? Y eso nos bloquea mentalmente, ¿verdad? Y bueno, parte por eso lo hacemos, porque que hablen con ustedes, que hablen con el realtor, que hablen con la que repara el crédito, con la que prepara los taxes, con la compañía de título. Esa parte es la que queremos que la gente se sienta cómoda para poder hacer el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí te tengo otra pregunta, Roger. ¿Cuál es el error más común que complica o te bota una compra a la hora de Eso. hacer los lendings? Es una pregunta súper interesante. Y mira Y que... clásica. Y clásica, porque es que, obviamente, nosotros educamos al comprador, ¿no ve? Pero cada persona es un mundo, obviamente. Y desafortunadamente, muchas veces el ser humano no busca la información en el lugar correcto. Y empieza a preguntar a todo el mundo, al cuñado, a este, al otro, y al final es una información que no es. Y otra cosa, el ser humano tiene la capacidad que para descomplicarse se vuelva a complicar. O sea, es muy complicado. Entonces, tú le explicas, mira, no apliques para tarjetas de crédito durante el proceso de compra de casa. No compres los muebles todavía. Después que ya compres tu casa, aplica para la tienda que vas a comprar los muebles. No vayas a comprar un carro. O sea, el problema no, la situación más común que vemos en el proceso de préstamo es eso. Que el cliente se pone un poquito desobediente o se entusiasma demasiado rápido y empieza a hacer todas estas compras y compra antes de tiempo. Y tocar el crédito en un proceso de compra, eso es vital, hermano. No lo pueden tocar. Y eso es el grave error que hemos encontrado siempre. $1 mata un negocio. Sí, $1 de deuda. Es increíble. Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Sí, y eso la porque, gente no lo sabe. sí, porque explícales qué es lo que pasa cuando agarras una deuda y estás en el proceso. Volvemos todo al mismo punto del riesgo. ¿Ok? Cuando nosotros nos sentamos con el cliente, nosotros damos una precalificación inicial, después se da una preaprobación, que es cuando ya se corrió crédito. ¿Ok? Y cuando se da una preaprobación, la preaprobación se está dando basado en una documentación que ya fue revisada. ¿Ok? Entonces se supone que desde que yo te doy la preaprobación, que es básicamente la mano, felicidades, es el ok, para que puedas salir a buscar tu casa, hasta la fecha de la cierre no haya ningún tipo de cambio, ni en ingresos ni en deudas. Porque la aprobación está dada o la preaprobación está dada basada en esa información que ya se revisó. Entonces, al haber algún cambio hacia arriba o hacia abajo, automáticamente cambia algo en la estructura del préstamo y por supuesto eso te puede llevar a no calificar para lo que ya tú estabas calificado en un inicio. Por ejemplo, algo que pasa muy a menudo. Todos estamos acostumbrados a echar gasolina con una tarjeta de crédito. ¿Ok? Se supone que si yo vi un balance en una tarjeta de X, Y o Z Bank, ¿ok? De $300 que era la deuda y tenías un pago mensual de $25, lo que se toma en consideración para lo que es la aprobación es el 25 del pago mensual que tienes que hacer todos los meses. Cuando vas de nuevo a la gasolinera y subes el balance a 350 porque echaste gasolina o a 400 si echaste gasolina, ya tu pago mensual a lo mejor no son 25. Tu pago mensual ahora son 27. Y esos $2 ya cambian la estructura o el porcentaje que Roger estaba hablando anteriormente de por lo que se dio la aprobación. A lo mejor en 0.5% no hay un cambio drástico, pero cuando ese porcentaje sube a grandes escalas sí puede traerte un problema. Y el tema es ese, que cuando uno entra en un contrato de real estate es literalmente un contrato. So, hay que cumplir con ciertos términos, hay que cumplir con ciertas condiciones y nada, no debes hacer nada que ponga en riesgo tu contrato.
y la compra de tu casa. Entonces, la idea es que todo lo que se les diga al principio lo mantengan hasta el final y toda la documentación y toda la información que se nos dé desde un principio sea mantenida hasta el final del cierre. Para que no haya ningún tipo de hiccup, que no haya ningún tipo de malos entendidos, que no haya tampoco ese sabor amargo que no queremos que tenga nadie, Claro. para que la compra sea lo más smooth posible. Porque es importante recalcar, y perdóname, que antes del cierre se hace un refresh en el Correcto. crédito. O sea, se vuelve a mirar el crédito. Y si hay una deuda nueva que ya hace que ya no estás dentro del rango de calificación, se cayó el préstamo. Se cayó. Ale, hablaste de dos cosas que me interesa que la gente entienda. Precalificación y preaprobación. ¿Cuál es la diferencia y cuál viene primero? La precalificación yo la puedo hacer contigo con una servilleta en la mano. Es básicamente la matemática que estaban sacando ustedes basada en el porcentaje. ¿Cuánto ganas? Yo ingreso 7,000. Ok, calificas para un 46.99% en un pago mensual. Okay. Tú calificas para tanto. Ahora, la Ahí preaprobación... cuando haces una precalificación, ¿corres el crédito? No, todo No eso se es corre el verbal, crédito. todo eso es revisión por arribita. Incluso Ya. se puede hacer sin revisar documentación. Ujú. Ok, nosotros más o menos hablando acá, me enseñas una colilla de pago, yo más o menos sé cuánto ingresas al año y te puedo dar más o menos como una idea de cuánto pudieras tú Ya. comprar. Ahora, la preaprobación ya es, nosotros somos un banco directamente, so nosotros podemos dar preaprobaciones. Ujú. Ya eso es cuando tenemos crédito corrido, Ujú. el ingreso revisado, ¿ok? Y ya el sistema automático nos dijo, ok, esta persona basado en lo que tú me estás enviando, califica para tanto. Es aprobado y es elegible para un préstamo. Ya ¿Y sea eso FHA tiene o algún convencional. costo? Cero. Con nosotros cero. Correr el crédito contigo tiene Correr cero el costo. crédito ya es otra cosa. Por ¿ok? eso, pero para la aprobación Sí, sí. necesitas correr el crédito. Sí, porque el crédito, o sea, hay dos cosas solamente que el banco puede cobrar por fuera porque no somos nosotros directamente. ¿Ok? El banco puede cobrar por fuera el crédito y el appraisal. Son los dos únicos gastos que vas a tener por fuera del préstamo. Del proceso. Que los dos son parte de los gastos de cierre. ¿Ok? Gastos de cierre es un conglomerado inmenso de fees que están arraigados a la compra de una propiedad. ¿Ok? Entonces, esos dos gastos son los únicos que el banco por ley está autorizado a cobrar por fuera porque no somos nosotros directamente. Nosotros utilizamos dos compañías terceras para poder correr crédito y para poder ordenar los appraisals. El acceso al reporte de crédito es gratis una vez al año. Todos tenemos acceso como consumidores a ese reporte, pero acceso al puntuaje de crédito sí tiene un costo. ¿Ok? Y ese costo, entonces, es lo que el cliente debe pagar. ¿Entiendes? Ese costo varía en dependencia de cuántas personas sean involucradas en la Claro. compra. Pero más o menos un averaje. Ahora mismo lo que se está más o menos viendo es entre 150 y $300. Por Para caso, una no persona por una o para dos personas. Por caso. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Por individuo, o sea, por aplicación de crédito. Ya. Básicamente Que sería el normalmente costo. son dos personas. Casi siempre son dos personas, o ponle unos $300 en adición. En adición. Ahora, nosotros para ustedes, en específico para ustedes como tal, lo que venga del programa de Ale, estamos tratando de ayudarlos con la mitad de ese dinero. Sí. Sí, sí, lo notamos en un par de las... Nada, la idea es poder ayudarlos. La idea no es... O sea, la idea es todo lo que vengan de ustedes que tengan también un beneficio extra. Y parte de ese beneficio extra... Esa es la diferencia entre el pre-approval y el pre-qualification. Correcto. ¿Para Pre-qualification qué, podemos hacerlo acá. ¿Para qué sirve hacer ese pre-approval y pre-qualification? El Explícale a la gente. pre-qualification es para que la gente tenga una idea de que sí, primero que todo, que sí puede comprar, que no es tan complejo, ¿ok? Y hasta cuánto pudiera llegar a ser. Ya lo que es la preaprobación es ya una vez entremos en detalle, que el cliente como que se sienta cómodo en el proceso y diga que sí a correr el crédito, entonces ahí buscamos la documentación extra. O sea y que se el verifica todo. pre-qualification es para el cliente que se sienta que tiene dudas Exacto. y tú le dices, mira, esto es para que te ayude a quitarte las dudas de que sí puedes comprar la casa. Tener una idea. Exactamente. Y Tener el una idea hasta pre-approval cuándo. es para asegurarte casi 100% que puedes comprar la casa. Exactamente. Más o menos ese es Esa esa es la idea. Muy simple explicado, eso, vaya, mejor no podíamos haberlo dicho. Ok, perfecto. Hay dos sistemas de aprobación. Uno es el famoso DU, que es el Desktop Underwriter, y el otro que es el LPA, que es el Loan Product Advisor. Ya cuando tú haces la preaprobación, tú mandas la aplicación al sistema y el sistema te da la aprobación. Ya está preaprobado el préstamo. Cuando dices lo mandas al sistema, ¿quién es el sistema? El sistema son ya... Los bancos. No, O el banco. el underwriter. correcto. Por eso te digo, el famoso DU que la gente conoce significa Desktop Underwriter,
Que esos son, o sea, tú solo mandas el sistema, solo te va la aprobación. Ya una vez que está aprobado, está aprobado. Obviamente, todas las aprobaciones son condicionadas a algo. ¿Ok? Son preaprobaciones o conditional approvals. Todos los préstamos tienen una serie de condiciones Claro. que hay que meet, o sea, ¿cómo sería en español? Cumplir esas condiciones para, obviamente, poder cerrar el préstamo. Pero ya en la preaprobación significa you're ready to go. A salir a buscar casa y ponerte bajo contrato. Para que hablemos de tiempo, una persona que se sienta contigo en la mesa, ¿en cuánto tiempo? Y asumamos que se sienta y te trae los documentos, ¿ok? ¿En cuánto tiempo tú le puedes dar una precalificación? No, la precalificación es instantánea. Es instantánea. Y de igual manera la preaprobación si tenemos toda la documentación. Porque la preaprobación está condicionada a ya correr crédito. Obviamente, no vamos a correr crédito si no tenemos todo. Si no hay Porque si no hay ingreso, ¿para qué vamos a estar corriendo crédito? Y tampoco vas a correr el crédito incluso, o ya lo corres aunque no haya un contrato todavía. No, sí hay que correr crédito porque la preaprobación sí depende. Okay. Hay que mirar crédito sí o sí. La preaprobación tiene que ser antes de salir a buscar la propiedad. Correcto. Okay. Correcto. Ya estás preaprobado, ya sale de que te manden los documentos, ¿cuántos días o qué tiempo tú necesitas para que ellos puedan salir a buscar casa y tú darles la preaprobación? Ok. Si una vez que envían los documentos y ya tú lo analizas, todo está bien, o sea, no falta ninguna documentación, ¿okay? Porque a veces cada caso es diferente. Como te decía, es una huella digital. Hay casos que es más rápido y otros que no. Pero promedio, nos envían la documentación y si ya está preaprobado, para llegar nos puede tomar unos 3 días. Vaya. 3 días. 48 hours, 48, 72 horas para issue la preaprobación. Okay, hablemos de una semana. Hablemos de una semana. Es para que la gente entienda. Claro. Que después de reunirse contigo, toma tiempo. Y que ellos salgan de ahí, ok, yo les voy a mandar toda la documentación. Significa que cuando tú mandes toda la documentación, Roger y Ale se van a tardar, cuando más, una semana en darte la preaprobación. Claro. ¿Y qué significa eso para ti? Que ya a partir de la preaprobación, con esa carta, sales a buscar la propiedad. ¿Ok? Ahora, por lo general, antes de sentarse con nosotros, se le envía un email al cliente donde se le pide toda esa documentación. Ya en el momento que ellos se sientan, si todo está bien, el ingreso, los rangos de calificación, en el momento que se sientan con nosotros, que lo prudente sería un par de horas, ¿ok? Para nosotros poder preguntar. En ese momento ya él se va con su preaprobación. Listo para buscar casa y ponerse bajo contrato. Una vez conseguimos la preaprobación, asumiendo que en ese proceso vamos a poner el contrato y entrar bajo contrato, ¿en cuánto tiempo, digamos, que se cierra el caso? O se cierra la compra y ya el cliente sale contento a recibir sus llaves. Hermano, yo te diría un tiempo prudente de 30 a 45 días. Más o menos, en dependencia del caso. Hay préstamos FHA que hay una mala concesión que tardan un poco más y lo hemos cerrado en 18 días. Exacto. Pero un tiempo prudente de 30 a 45 días estamos celebrando con el champán su nueva casa. Entonces, lo que quiero es que la gente vea que el proceso tampoco es tan largo. No es tan largo. Estamos hablando de que probablemente se puede tardar 60 días una vez tú entregas todos los documentos. Es rápido. O sea, que lo que puede hacer que el proceso sea lento es que tú no entregues los documentos. Que tú no hagas la parte que te corresponde, que te corresponde como cliente. Al cliente. Correcto. Ale, la gente que está en este proceso, una de las dificultades más grandes que tiene es los down payments y los closing costs. Correcto. Háblame un poquito de los porcentajes de esas dos cosas y después me dices qué alternativas hay para poder ayudarle a esa gente que necesita ese empujón. Mira, el tema de porcentaje podemos hablarlo sin problema ninguno y sin tabú ninguno en lo que sería el down payment de la propiedad. ¿Okay? El down payment es un número fijo, de hecho quien lo requiere es el mercado secundario. ¿Okay? De toda una vida la norma de compra en los Estados Unidos siempre ha sido como un 20%. ¿Okay? Por supuesto, los simples mortales como todos nosotros no tenemos a veces la disponibilidad del 20%, sobre todo para hacer la compra de la primera casa. ¿Okay? Como solución a ese problema se abre lo que es el mercado secundario. Y sale entonces el poder entrar con menos de un 20% y por ese menos de un 20% tienes que pagar un fee, que es el mortgage insurance o el seguro hipotecario en español. ¿Okay? Entonces,
Tú puedes entrar en un FHA con un down payment mínimo de 3.5%, ¿ok? Basado en el precio de compra de la casa. Eso significa que yo como banco te voy a prestar el 96.5% del valor de compra de tu propiedad, ¿ok? Y en un convencional puede ser entre un 3% de down payment o un 5%. La norma es un 5%, pero el primer comprador califica para un poquito más de préstamo, hasta un 97% en valor de financiamiento puede prestarte un banco si cumples con ciertos requisitos. ¿Okay? Para el 3% se califica, para el 5% es casi todo el mundo que tenga un crédito sólido puede comprar con un 5%. Ahora, el tema de los gastos de cierre varía en dependencia de la propiedad en específica que estás comprando. ¿Okay? Dentro de todos los gastos de cierre, ahí se incluye taxes, se incluye seguro, se incluye fee del banco, se incluye appraisal, que ya hablamos de él, fees de reporte de crédito, fees de titulación. Se incluyen muchas cosas que varían en dependencia de la propiedad específica que tú terminas comprando. Okay. Hablar de un porcentaje exacto, estaríamos hablando de algo que no es real, pero más o menos un valor estimado, pudiéramos decir, entre un 4 y un 6% en dependencia de la propiedad en específica que terminas comprando y de la zona también, el precio de compra, todo eso varía. O sea, puede ser entre un 4 y un 6% extra aparte del down payment de la casa. O sea que en promedio, pongámosle números a la matemática. Digamos una casa de 400. Ponle 40 mil pesos a grosso modo. 40 mil dólares. Es lo que necesita down payment, entre y, down gastos payment y gastos de cierre. Exacto. Ok, entonces una casa de 400, digamos que necesitas 40 mil dólares. ¿Qué alternativas tiene la gente para llegar a esos 40 mil dólares? De hecho, la visión de Wallace tiene un significado, ¿ok? La visión de Wallace siempre fue desde el principio de poder ayudar a mucha gente a que traigan menos de su billetera, ¿ok? De hecho, el eslogan en inglés es Why Wallace? We help you bring less from your wallet, ¿ok? So, la idea es poder ayudar a mucha gente a que pueda traer menos dinero de su bolsillo. ¿Cómo se hace? De la forma como el mercado hoy se está manejando, ¿okay? El comprador tiene mucho beneficio, ¿okay? Como hay mucho inventario en propiedades allá afuera, las propiedades se están demorando un poquito a la hora de venderse. El cliente que viene preaprobado, que viene con un préstamo real, ya yo voy a comprar tu casa porque yo tengo la posibilidad de comprarla, tengo un banco atrás que me está dando la plata, tiene muchas formas de cómo poder negociar el que tú me ayudes a pagar gastos de cierre. Yo te voy a comprar tu casa, yo tengo la calificación para comprar tu casa, pero yo necesito que me ayudes con, no sé, ponle un 3% para gastos de cierre. ¿Okay? Y de ahí, out of the back, ya le estamos ayudando al cliente, que ahí vienen los realtors que trabajan con nosotros, a que ya no son 40. Ya son 40 menos lo que se negoció. Menos los 12 que se negoció. Exacto. Ya ahora solo te quedan ahí 28. Está. Ahora, para esos 28 adicionales existen muchos programas en el mercado. ¿Okay? Nosotros trabajamos con todos los programas de ayuda que existen hoy en día en todo lo que es el sur de la Florida y 8 estados de los Estados Unidos. ¿Okay? Nosotros somos preferred lender de eHousing Plus, que es la corporación famosa que tiene Hometown Hero para lo que es la Florida como tal. Nosotros trabajamos directamente con cada uno de los condados, con cada una de las ciudades. Cada ciudad tiene sus programas de ayuda, ¿okay? Cada condado tiene sus programas de ayuda. Los estados también a veces fondean los mismos programas como Florida Housing. So, trabajamos con todo. La idea es trabajar con lo que tenga el cliente en activos, como hablaba Roger. ¿Cuánto tienes? Tienes 3, a lo mejor no puedes comprar ahora. Tienes que ahorrar 2,000 más o tienes que ahorrar 3,000 más. ¿Okay? Esa conversación se tiene al inicio. Ahora, hay clientes, en el caso de nosotros, que han comprado con $1,000. Con $1,000. ¿Me entiendes? Y $1,000 por el tema de que tienes que poner un depósito en el contrato. Si no tuvieses los $1,000 del contrato, hubieses comprado con $0. ¿Me entiendes? No es la norma, pero sí cabe la posibilidad. O sea que este caso pudiera ser así. Para darle un caso a la gente. Ajá. La casa que estás comprando es de 400. Correcto. Ya dijo Ale que se necesitan $40,000. Tú eres una enfermera. Tú eres alguien que trabaja en el sistema de salud. O tú eres alguien que trabaja en algún puesto gubernamental que tiene acceso al Hometown Heroes. Entonces, aplica al Hometown Heroes que te da 35. Hasta 35. 5%, hasta 35. 5%. O sea, ese 5% de 40 te da 20. Exacto. Correcto. Y tú le pediste el 3%, o sea, te dan 12. 20 más 12 ya tienes 32. Exacto. O sea que solo necesitas 8 más. Correcto.
con $8,000 puedes comprar la casa de 40,000. Y esos 8 son a grosso modo, porque estamos hablando de números bien elevados. Estamos hablando de números altos. Claro. En realidad no van a ser 8,000. Además que parte de los closing costs, algunas cosas son prepagos de taxes o de HOAs, que lo pagas por adelante, pero no vas a tener que pagarlo al final del año. Entonces, casi que sales con, como tú dices, de repente solo con lo que pusiste de escrow money al principio. Exacto. También existen otros programas. Por ejemplo, mira, el tema que hay mucho desconocimiento en el mercado. FHA, en mi opinión personal, es el mejor programa que hay para compra de casa. ¿Ok? Y FHA es muy flexible en muchas cosas. FHA es un tipo de préstamo que es asegurado por el gobierno federal. ¿Ok? So, el gobierno federal a nosotros como bancos nos fondean o nos garantizan un porcentaje X de lo que sea que nosotros prestamos en caso de que haya algún tipo de default. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el mismo caso del FHA, si tú compras una propiedad, que la propiedad a lo mejor haya que hacerle algunas reparaciones y tienes un crédito bueno, ¿ok? A lo mejor incluso FHA te pudiese prestar por encima de ese 96.5 para hacer las reparaciones de la casa. Entonces, lo que tú te vas a gastar en el down payment de la propiedad, a lo mejor te lo estás ahorrando en las reparaciones que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Porque FHA te está fondeando hasta un 110% de lo que vale tu casa. Y ahí tienes otros 35 más. Entonces, lo que tú vas a pagar adelante, que es lo que te toca pagar, básicamente lo estás cogiendo en un poquito más de préstamo porque FHA te está fondeando el valor a futuro que tu propiedad va a ganar cuando tú hagas los arreglos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú compraste tu casa, tú sabes que tu casa hay que hacerle 2 baños y hay que pintarla. A lo mejor eso te suma unos $18,000. FHA te va a prestar el 96.5% del valor de la propiedad más esos 18 que tienes que hacer en arreglos. Si tienes que poner 10, ya ahí está. Ya ahí están esos 10. ¿Me entiendes? O sea, lo pones adelante, pero te lo ahorras a la hora de las reparaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los clientes. Y hay un programa, perdona que te interrumpa, o sea, Wallace Group es powered by Supreme Lending. ¿Okay? O sea, respaldado by Supreme Lending. Supreme Lending es una institución financiera gigantesca, es el mortgage banker que nos respalda, que estamos en los 50 estados. Y tenemos programas internos. ¿Okay? Nosotros hacemos 100% financiamiento. Ese 97%, bueno, en el caso de la Florida puede ser nada más FHA, ese 96% es un préstamo FHA que tienes que poner 3.5, nosotros financiamos el 100% de la propiedad. ¿Ok? Y es perdonable, era perdonable en 5 años, hoy es perdonable a 3 años. O sea, es una opción espectacular para todo el que califique FHA. Podemos hacer un 100% de financiamiento y la parte de los gastos de cierre, pues obviamente, como comentaba Alessandro, eso se puede trabajar también con la parte de real estate, contribución del seller, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y alguien que tenga ITIN number? Buena pregunta, también se puede trabajar sin ningún problema. Sí, un IT number también califica. Simplemente, dame una explicación simple de cómo alguien con ITIN number puede llegar en cuanto a porcentajes, qué le tocaría poner de down payment. Mira, el IT number es como es el mismo número de Social Security. Obviamente, esa persona que tiene IT number ya es alguien que en los Estados Unidos de América tiene cuentas bancarias, que ha hecho taxes, o sea, hay un récord, ¿ok? Y funciona básicamente de la misma manera, básicamente igual. Pero sí es importante que tenga cuentas de banco, o sea, que esté aportando de alguna manera a la economía del país y que declare taxes. Es importante. Eso es importante. Y en el tema del down payment es un poquito más, porque es un préstamo más riesgoso. Correcto. ¿Okay? Alguien tiene ITIN porque no puede por alguna razón tener un social o no ha llegado a tener un social. Entonces, los bancos piden un poquito más de down payment. Estamos hablando de un 10%. 10% más o menos. Correcto. Por supuesto, alguien que ya tenga un historial crediticio sólido, ¿okay? Que pueda demostrar el repayment ability, o sea, la habilidad de repagar un préstamo. Por mal crédito no puedo dejar de comprar, porque los ingresos tampoco, porque si ya estamos aquí, si ya estás pagando una renta, quiere decir que hay maneras de que podamos hacer eso. Exacto. Si es por down payment, tampoco se puede echar para atrás uno para comprar, porque hay maneras de llegar a ese dinero. Entonces, ¿qué le impide a la gente hoy por hoy no hacer el intento de comprar una casa? La desinformación. Y el escuchar a la persona incorrecta. Y el miedo. Yo creo que el miedo lo mata a la gente. El escuchar que los intereses, que la guerra, que Trump, que el otro, que Biden, y sigues pagando la renta. Exacto. Que me duele a mí eso de ver la gente.
Me duele hay veces no tanto porque yo también alquilo casa. Exacto. Entonces me pagan renta a mí, Exacto. pero hay más. Hay tanta oportunidad para la gente que pueda comprar. Como hablamos hace un rato, o sea, el tema de comprar casa es cuando estés listo, no es complicado. Ya hemos hablado de todas las posibles objeciones que no son más que excusas en tu mente. Se puede hacer sin ningún problema. Es sencillamente que estés listo. O sea, mentalmente. No listo financieramente, no listo de down payment, mentalmente listo. Y nosotros como equipo los vamos a ayudar durante todo ese proceso para llegar a ese fin común que tenemos todos, que es llevar a la mesa de cierre que ustedes puedan comprar su hogar. Ale, ¿hay alguna historia que te acuerdes de que siempre sea algo que tú digas, esta persona llegó con 0 probabilidades y hoy por hoy ya tiene su casa? Hay muchas. ¿Sí? Hay muchas. Y de hecho eso es muy gratificante. Mira, uno se enfrenta, hablando del tema del miedo, uno se enfrenta o uno va a una cita con un prestamista con miedo. Con el miedo de que te digan no calificas. ¿Ok? En tu misma mente tú te estás como que frenando, ¿ok? Y estás atrayendo el que te digan que no calificas. ¿Ok? Tenemos muchas personas que han llegado a nosotros con ese, que tú le sientes incluso la vibra, tú sientes como que ellos, aunque tú le digas ahora mismo califica, felicidades, te van a decir que no lo creen, ¿ok? Y poco a poco cuando van entendiendo, cuando tú le vas preguntando cosas, ellos como que van dándole clic mental en su cabeza como que no hace sentido. Y le vas explicando, entonces poco a poco tú vas viendo como empiezan así, y poco a poco van haciendo así, se van relajando en el proceso y van conversando contigo y les va haciendo sentido. Y cuando tú le das el felicidades, salga a buscar casa, Roger lo dijo ahorita y es real. A la gente a veces se la aguan los ojos porque no lo creen. De hecho, hay personas que le estás dando la carta, le estás diciendo que felicidades, sale a buscar casa, salen a buscar casa y no se lo creen. Hay gente que están con el contrato en la mano, empezaron el proceso, le estás pidiendo documentación, estás sometiendo al banco y todavía no se lo creen. Hay personas que se llegan a creer que están comprando casa en la mesa de cierre cuando le entregan las llaves. Es increíble, ¿ok? Y así tenemos mucha gente. Esos casos específicos, vamos a hablar aquí los que quieras. Personas que, por ejemplo, madres solteras que han pasado mucho trabajo, que creen que porque tuvieron que en algún momento determinado tuvieron que poner poner en una balanza que es más importante, si comida para mi casa o pagar una tarjeta de crédito hace 10 años atrás, tuvieron que hacerlo en ese momento, dejaron de pagar la tarjeta y piensan que hace 10 años todavía hoy no van a poder porque dejaron de pagar una tarjeta, que tú le dices que felicidades, salga a buscar la casa, eso es... no se lo creen. No se lo creen, no se lo creen. Y se lo creen cuando llegan al cierre. Y ahí viene entonces el referido genuino. Claro. Yo me estaba acordando ahora de un caso, sí, que me vino a la mente ahora, de una muchacha que trabaja en un hospital, para no mencionar nombre. Es madre soltera con una situación familiar complicada. Y ella llegó a nosotros muy incrédula, no creía que podía comprar casa. Y su profesión calificaba para el famoso programa Hometown Hero. Esto fue el año pasado. Y conclusión, terminó comprando su casa y lo que puso en su bolsillo fueron $4,000 o $5,000. La renta. O sea, feliz, prácticamente lo que ella pagaba como entre $3,500 y $3,800 por ahí andaba. Obviamente el mortgage le salió un poquito más. Pero qué satisfacción, o sea, para nosotros haberle ayudado a que lograra ese sueño, de verdad. Es un caso que siempre lo tengo. No, y en el la caso mente. también, por ejemplo, de las personas, porque nosotros, cuando empezamos el negocio, nosotros empezamos a trabajar mucho el tema del inmigrante, ¿ok? De la persona que no tiene una residencia permanente, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a promover el que con tu permiso de trabajo puedes comprar casa, eso fue una locura. De hecho, mucha gente llegaba a nosotros y la misma familia que llevaba años en Estados Unidos sin comprar casa, siendo incluso ciudadanos americanos, le decían que estaban locos, que los estaban estafando. Sí. Cuando esas personas cerraron su casa, la avalancha de referidos fue inmensa. Con 1 año y medio viviendo en De ese hecho, país. exactamente. Con menos de 2 años no tenían todavía ni siquiera residencia permanente en los Estados Unidos. Compraron su casa y, bueno, de ahí. La familia que le decían que no, que los estábamos estafando, terminaron comprando casa con nosotros. Terminaron comprando con nosotros. Claro, así Y es. de ahí muchos referidos más. Exactamente. Así que, gente, yo les puedo ayudar a hacer excusas también para no comprarla. Pero esta gente todas las batea.
Así que yo los invito a que nos contacten y hagamos una reunión con ellos a ver qué pasa. El peor de los casos, se toman el café con ellos. Exacto. A mí me caen bien, así que seguramente les caerán bien a ustedes. Y esa es la idea, que tratemos de darles la información para que ustedes tengan la disponibilidad y que tal vez el sueño se hace realidad. No seamos nosotros los que nos pongamos el obstáculo. Dejemos que ellos sean los que busquen los obstáculos. Si ustedes están pagando ahorita una renta, ¿qué tal si lo mismo que pagan de renta o un poquito más ya están en su casa? Ya llegan a tener un asset, algo que van a poder tocar, heredárselo a sus hijos. Yo lo veo, digamos, en el caso de Luis, uno de mis managers. Igual, los mismos problemas, que no podía, que había estado preso. En el 21 compró su casa. Esa casa que compró en el 21 hoy le genera un equity de casi $300,000. Entonces, ¿por qué no puede ser? Y la gente está un poco asustada con el mercado de hoy por hoy porque es que no se está vendiendo. Pero tú, ¿cómo ves el mercado, Roy? Mira, es una pregunta bien, bien interesante. Yo te diría, en mi opinión personal, que estamos en el mejor momento. ¿Okay? El mercado es algo que no sube en vertical ni baja en vertical. Siempre hay correcciones en el camino. En el caso del real estate, lo interesante es que sube, baja, pero la tendencia siempre es a ir subiendo. Ahora mismo, en estos momentos, estamos en un momento de corrección. En ese momento de corrección es cuando tú puedes aprovechar un mejor precio. ¿Entiendes? Los americanos tienen un refrán bien interesante que dice, marry the property, date the rate. O sea, cásate con la propiedad y con el interés puedes ir jugando, o sea, saliendo de vez en cuando. ¿Qué significa? Lo importante es el precio, porque el precio que tú compras hoy no va a variar nunca. Que eventualmente en el tiempo tengas equity o plusvalía, felicidades. Pero es el precio que compraste, no va a cambiar nunca. Sin embargo, el interés eventualmente es algo que tú puedes refinanciar y bajar ese interés. Y obviamente tus pagos bajarían considerablemente. Pero ahora mismo, te repito, estamos en un momento de corrección. El mercado se está corrigiendo por naturaleza propia. Es una corrección intrínseca. Y sí están bajando mucho los precios. Los appraisals de nosotros, de contratos que estamos haciendo, la gran mayoría están vendiendo por abajo. O sea, el precio se está reajustando. Es un excelente momento ahora mismo para comprar casa. ¿Qué le dijeras a alguien si te dice el famoso, mejor me espero que las tasas bajen? Oye, que se espera. Viene otro que va a tomar la iniciativa y va a poder comprar. Entonces, esa es la persona que va a tener la conversación de aquí a 3 años con el si yo hubiera. Eso pasó mucho en el 2021. Claro. ¿Me entiendes? De hecho, antes del 2021, que fue una locura lo que se formó en Estados Unidos, antes de pasaba mucho. No, si yo hubiera comprado en el 2003. En el 2008 se cayeron las casas, ¿ok? Pero en el 2021, lo que tú compraste en el 2003, a lo mejor por 200,000, que en el 2008 iba a valer 34, hoy vale 750. Entonces, ¿dónde está? Es lo que estaba explicando Roger. El real estate va hacia arriba. Sí hay mucha corrección en el momento. De hecho, en el mismo día hay muchas correcciones. Pero es hacia arriba, es ascendente. Correcto. Entonces, el que hoy no se sienta listo para comprar está bien. No pasa nada. ¿Ok? Ahora, ¿por qué negarse a la posibilidad de saber si puedo o no? Ahí es donde está la pregunta. El que tú no estés listo a comprar casa, compra cualquiera que esté listo mentalmente, que es lo que estaba hablando Roger, para comprar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué negarte a la posibilidad de saber si puedes o no? ¿O qué hacer para poder? Ahí es donde está la cosa. Y desgraciadamente el miedo es lo que frena a mucha gente. Y el tema de los intereses, y gracias por traer eso, hay mucha gente esperando que los intereses bajen. Primero por una mala percepción de que hace 3 años atrás los intereses estaban extremadamente bajos, que no habían estado así nunca, y te garantizo que no van a volver a estar así. Ni nos conviene que estén así. Porque eso significa que los intereses están así porque hay una crisis. Exactamente. Y no queremos estar en crisis. Exactamente. Lo que la Reserva Federal tiene planeado es, para que entiendas esto, lo que tienen planeado es subir ahora 25 pips, ¿verdad? El próximo año bajarlo como están ahora y en el 2028 bajar otros 25 pips. No lo subieron ahora porque el reporte del empleo dio indicadores bien interesantes y eso frenó un poquito, mantuvo la inflación. ¿Ok? Pero de que los intereses no van a bajar por ahora. Ahora bien, esperemos que bajen, claro que sí. Que en el caso de mortgage no depende directamente de que la Reserva Federal corte o no. El mortgage, los intereses dependen de cómo está el rendimiento del bono del tesoro a 10 años. Alessandro mencionaba el mercado secundario.
Son inversionistas comprando préstamos. Cuando tú haces un préstamo, luego se le vende a otro banco. Son inversionistas comprando, lo llaman los Treasury Notes. Entonces, en dependencia de cómo esté eso, ese rendimiento en bono de tesoro, está el interés. ¿Ok? Y los bancos fijan las tasas a largo plazo. Ahora, ¿qué pudiera suceder cuando bajen? Pues todo es cíclico. Todo lo que sube baja, ¿correcto? ¿Van a bajar los intereses? Sí. Ahora, ¿qué pudiera suceder? Probablemente. Yo hablo siempre en probabilidades, porque en términos absolutos yo nunca voy a hablar. Las probabilidades dicen que si los intereses bajan, se pudiera crear una superdemanda. Más personas buscando casas, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pudiera suceder si hay una superdemanda? ¿Qué pudiera pasar con los precios? Que probablemente no van a ser los precios que están ahora. Entonces vas a comprar más caro a un mejor interés. Olvídate qué pudiera pasar. ¿Qué pasó en el 2021? Correcto. O sea, eso ya pasó. Ya pasó. Y lo que pasó es que las propiedades se dispararon. Pero de lo que precio. te digo es eso. Están esperando que bajen, pero si bajan probablemente te sube el precio. Y el interés siempre, take the rate. Siempre tú lo puedes refinanciar en algún momento. Okay. Bueno, pues muchas gracias por venir. Me encanta que la gente pueda entender un poco más la parte financiera y la parte del préstamo, del equity, un poco de los intereses, el crédito que se necesita para... Así que información valiosa que nos pudieron dar. Ojalá la gente agarre la fuerza y pierda el miedo y vean que la probabilidad de que sí se puede comprar la casa es hoy. Hagan el esfuerzo. Díganos cuándo hacemos la reunión con esta gente y nos vamos a tomar el café cubano allá abajo en Coral Gables. Y les aseguro que de la reunión no se van a arrepentir. Así que con eso, gracias por venir. Gracias. Espero la hayan disfrutado Gracias y a ver a ti. cómo... Y de hecho, perdona que hable después del cierre. Yo personalmente, Alessandro, te queremos felicitar. Lo que Alejandro López está haciendo al servicio de esta comunidad es algo impresionante. Y de verdad estás agregando mucho, mucho valor. Y hay muy pocas personas haciendo eso. Así que felicidades. Y gracias. Es la idea y con la ayuda del jefe ahí arriba, pues vamos a seguir intentando llevar la información a ustedes. Y bueno, como siempre, Sebas, seguimos. ¿Por qué? Porque si no paramos. Porque Con la si no canción no paramos. paramos.